Hola, el día de hoy voy a hacer una presentación de la materia de impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje. Es un proyecto relacionado con la materia de química. Mi nombre es profesora Rosario Vázquez Padrón. Normalmente doy esa materia a nivel secundaria. Entonces comenzamos. Los temas que vamos a hablar van a ser inicios de la química, filósofos griegos, aportaciones de los mexicanos relacionados con la química y lo que es el átomo. Al principio, el hombre primitivo pues vivía lo que eran en chozas, en cuevas, para cuidarse de los depredadores. Posteriormente empezó a vivir en las alturas, se alimentaba de carne cruda, de algunas raíces, etcétera. Después, entre prueba y error, se da cuenta y se enfrenta a lo que es la primera relación que va a tener con la química, con el uso de la combustión, en donde pues se dan los primeros inicios con el fuego. De ahí pues obviamente que él checa que ya se podían comer alimentos cocidos, que también le estaban permitiendo pues que su vida fuera un poco más larga. Otra cosa es de que de ahí empezó a descubrir, ¿sí? Que con el fuego alguno de los metales con los que ya había tenido sus primeros contactos, pues se da cuenta que esos metales se pueden fundir y de ahí pues obviamente empezar a realizar lo que son las primeras herramientas que le iban a ser útiles pues para sobrevivir, tanto en la agricultura, para la caza, etcétera. Entonces esos fueron los primeros inicios del hombre o eh, la primera forma en la que el hombre se enfrenta a lo que es la química. Ok, de ahí pasamos a lo que son los filósofos griegos, ¿sí? Que pues han hecho grandes aportaciones a lo que es la química. Entonces, algunos de ellos son tales de Mileto, que nos decía que la materia está constituida por elementos que son la base de todo lo que existe, de todas las sustancias. Otro de ellos es Leucipo, que es considerado creador de la teoría del atomismo. Sí, es un filósofo atomista que se refiere sobre todo que buscaba en las partículas cuáles eran las partículas más indivisibles relacionadas con la materia. De ahí viene Demócrito, que pues también era junto con Leucipo, realizaban ese tipo de estudios relacionados con el átomo y es considerado padre de la física. De ahí nos vamos con Alejandro Magno, pues Alejandro Magno fundó Alejandría y de ahí pues obviamente se hizo una librería, no librería, una biblioteca en donde pues se estuvieron almacenando los principales libros relacionados con la física, matemáticas, la filosofía, etcétera. Y luego de ahí tenemos a Paracelso, en donde nos dice que Paracelso estudió lo que era medicina y algunas otras cosas, era un filósofo muy reconocido, también fue médico, astrólogo, fue uno de los primeros alquimistas, que la alquimia nos decía que tenía una mezcla entre lo que era lo esotérico, lo místico con lo científico. Entonces ellos tenían la idea de que en determinado momento iban a encontrar una sustancia, que esa sustancia a su vez, al ponerla en contacto con algún metal, ese metal se iba a convertir en oro. Y también otra fue la piedra filosofal, en la que decían que era una sustancia que al momento de que fuera ingerida, pues obviamente les iba a dar la vida eterna e iba a evitar que el ser humano envejeciera. Pero con el transcurso de los años y de los tiempos, pues se dieron cuenta que esas teorías pues nunca pudieron ser posibles. Y de ahí tenemos a lo que es Lavoisier. Lavoisier pues nos habla y nos dice que cualquier reacción química donde va incluida la masa, pues nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Él nos ponía el ejemplo, ¿verdad? Que si teníamos una hoja de papel a la cual la encendíamos, entonces íbamos a obtener como resultado mediante esa reacción química íbamos a obtener como resultado cenizas y al momento de pesar lo que era la hoja más el método que estaba utilizando para quemarla, pues iba a tener el mismo peso, obviamente, que una vez que ella se obteniera, pero en cenizas. Entonces ellos fueron los principales filósofos griegos, personajes que pues eran muy observadores, eran eh, tenían mucho la necesidad de la investigación. ¿Ok? De ahí pasamos a los filósofos y científicos mexicanos que hicieron grandes aportaciones a lo que es la ciencia y a lo que es la química. Como primero tenemos a Luis Ernesto Miramontes, quien sintetizó una de las sustancias que dio como principio a la píldora
anticonceptiva. Pues obviamente pues de ahí venía pues teníamos un crecimiento desmesurado en cuanto a la natalidad, y con ese tipo de aportación científica pues obviamente empezó a disminuir muchísimo. Después de ahí tenemos a Evangelina Villegas Moreno, que ella empezó a hacer los estudios de optimización de la calidad nutritiva y proteínica en cuanto al maíz, que a ella le interesaba que las personas que consumimos el maíz, pues obviamente, pues que tuviéramos los suficientes nutrientes en nuestro organismo, y pues esto pues iba a conllevar a evitar lo que era la desnutrición, que era por lo que ella más se preocupaba. De ahí tenemos a lo que es José Mario Moreno Molina. Él hizo sus primeras contribuciones para comprender la manera en la de que por qué se estaba destruyendo lo que era la capa de ozono, y pues obviamente con eso pues ya poner o alertar al ser humano para pues para empezar a bajar el tipo de contaminación que estábamos generando, porque pues esto conllevaba al final del día pues algo que podía poner en riesgo la vida del ser humano aquí en la Tierra. Y por último tenemos a Francisco González Bolívar, este personaje, pues que fue lo que hizo algunos estudios con proteínas humanas en bacterias, lo que nos llevó a, a lo que nos permitiera tener o poder adquirir lo que era la insulina farmacéutica, la insulina de laboratorio. Pues como sabemos el ser humano lo produce, pero en determinado momento en alguna de las enfermedades o deterioro de nuestro sistema, pues obviamente en el que la insulina ya no es suficiente para bajar los niveles de la glucosa en la sangre de nuestro organismo. Entonces, él fue quien hizo este tipo de estudios en el de que pues obviamente que ya le dio otro tipo de calidad de vida al ser humano, porque pues obviamente con las enfermedades pues esto nos íbamos deteriorando cada vez más. ¿Ok? Y de ahí pasamos a lo que son los modelos atómicos. De los modelos atómicos vamos a hablar de 4 que son los principales. Tenemos el modelo de Dalton. El Dalton nos habla de que es un modelo atómico que es la base de todo lo que es el estudio del átomo. ¿Ok? Nos habla y nos dice que él solamente lo consideraba una tipo esfera, y que nos decía que era el mismo para todos los elementos, para cada elemento, ¿verdad? Y de ahí, pues la única diferencia que íbamos a obtener era diferente tamaño y diferente modelo. De ahí pasamos al de modelo de Thomson, en donde nos describe el átomo como una esfera, ¿ok? Y que tiene incrustada cargas negativas, que también denominó como el budín de pasas. O sea, era un círculo en el que se podían tener las cargas ahí marcadas negativas, ¿sí? Y en el centro, pues obviamente tenía la carga positiva, y él lo denominaba budín de pasas para que la gente se lo imaginara de esa manera. De ahí pasamos al de Rutherford, que es conocido como un modelo planetario, en el de que en el centro se encuentran localizados solamente los protones, y que alrededor en las órbitas sí se encuentran lo que son los electrones. Y de ahí pasamos a lo que es el modelo de Bohr. El modelo de Bohr pues es el que actualmente se sigue utilizando, y que más que nada es el que está más a la par de lo que realmente es de lo que está constituido la materia. Nos habla y nos dice que también igual el átomo se divide en niveles, ¿ok? Niveles en los que en el centro se encuentran los protones y los neutrones, y que alrededor del núcleo, ¿ok? Están las órbitas, y en esas órbitas están los electrones, ¿ok? Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, y obviamente que los neutrones pues tienen carga neutra. Entonces, esto es de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Durante las clases, pero es importante que ustedes conozcan el temario y que conozcan un poquito más relacionado con la clase, pues para que nos vayamos familiarizando. Ahorita esto es nada más así de manera rápida, sencilla, pero pues obviamente en las clases, pues obviamente ya en el transcurso, pues se van dando y se les va dando más información relacionada con el tema. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias.